¿Qué tienen en común un puñado de campesinos armados con lanzas, un general que apostó su imperio a una sola carta y una batalla librada bajo la lluvia de flechas que tapó el sol? La respuesta es simple: el mundo no volvió a ser el mismo después de ellos. Cada conflicto de esta lista cambió más que fronteras, redibujó el mapa mental de la humanidad. Porque sí, las guerras pueden ser absurdas, crueles o inevitables, pero irónicamente son también las que escriben los capítulos más decisivos de la historia. Hoy haremos un recorrido por las 10 batallas que torcieron el destino del mundo. Algunas definieron imperios, otras destruyeron civilizaciones y unas pocas abrieron el camino a lo que hoy llamamos modernidad. Así que, si alguna vez te preguntaste cómo una sola batalla puede alterar siglos de historia, prepárate, porque a veces el futuro depende de quién resistió 5 minutos más en el campo de guerra. 10. Maratón, 490 a.C., el día que Grecia respiró. Cuando los persas desembarcaron en Maratón, Atenas era poco más que una ciudad con complejo de grandeza. Frente a ella, el imperio más poderoso del planeta. Suena desigual, ¿verdad? Pero lo que vino después fue un pequeño milagro. 10.000 hoplitas derrotaron a 25.000 persas. La clave: disciplina, terreno y una línea de falange que no cedió ni un metro. Sin Maratón no habría habido filosofía griega, ni democracia, ni probablemente Occidente. Fue la chispa que encendió la idea de que un pueblo libre podía resistir al despotismo. Claro, también dejó algo de ego en los atenienses, esa pequeña costumbre de creerse salvadores de la civilización. Y así comenzó el mito de Grecia invencible, un mito que, como veremos, no duraría demasiado. 9. Hastings, 1066, cuando Inglaterra cambió de idioma. Guillermo el Conquistador cruzó el Canal de la Mancha con la sutil idea de robarse un trono. Los sajones creyeron que podían contenerlo. Error. La batalla de Hastings no solo fue una victoria militar, fue una fusión cultural forzada. Los normandos no solo impusieron su rey, mezclaron su idioma con el inglés, y de esa unión nació el lenguaje con la que hoy escribes mensajes, leyes y canciones pop. El resultado fue un país fracturado que, paradójicamente, acabaría conquistando medio mundo siglos después. A veces, perder una batalla es solo el primer paso para dominar el planeta. Y sí, todo empezó con una flecha en el ojo del rey Harold, literalmente. 8. Constantinopla, 1453, el fin del mundo antiguo. Imagina una ciudad que durante 1000 años resistió invasiones, cruzadas y traiciones internas, y un día cae. El 29 de mayo de 1453, los cañones otomanos de Mehmed II hicieron lo que ningún ejército había logrado: derribar las murallas de Constantinopla. El imperio bizantino murió ese día, y con él la Edad Media, pero el eco de sus bibliotecas, sabiduría y arte no desapareció, huyó a Italia. Allí, esos exiliados bizantinos encendieron algo llamado Renacimiento, o sea, una civilización colapsó, pero otra despertó. Ironías de la historia. Europa aprendió que incluso los muros más altos se caen, y los turcos que ningún poder dura para siempre. 7. Waterloo, 1815, el final del hombre que quiso reescribir Europa. Napoleón Bonaparte, genio militar, político brillante y probablemente el mejor vendedor de sueños imperiales de la historia. Tras conquistar casi todo el continente, su caída llegó en un campo belga, bajo la lluvia. Waterloo fue el golpe final a su ambición y el inicio de un siglo de equilibrio europeo. Pero no nos engañemos, Waterloo no mató a Napoleón, lo convirtió en mito. Su derrota aseguró que Europa será dirigida por congresos y diplomáticos, no por cañones. Aunque, claro, eso duró lo que dura una generación sin sed de gloria. Porque la historia, como veremos, ama repetir sus errores con distintos uniformes. 6. Stalingrado, 1942-1943, el invierno que quebró el Tercer Reich. La Segunda Guerra Mundial tenía un aire de fatalismo. Alemania avanzaba como una máquina imparable, hasta que se topó con un invierno ruso y con la ciudad que se negó a morir, Stalingrado. Fue más que una batalla, fue una carnicería simbólica, casa por casa, piso por piso, hasta que el ejército alemán fue rodeado y aniquilado.
Después de eso, la palabra invencible desapareció del vocabulario nazi y el destino del Tercer Reich empezó a desmoronarse. La ciudad quedó en ruinas, pero su resistencia se convirtió en leyenda, porque a veces la victoria no es avanzar, es resistir cuando todo parece perdido. Y con eso, llegamos al punto medio de esta lista, justo donde el poder cambia de manos y de ideologías. Si hasta ahora estás pensando que la historia es un eterno sube y baja de imperios, suscríbete, no porque lo diga yo, sino porque cada semana desmontamos los mitos que te contaron sobre cómo funciona el poder. Y créeme, lo que viene a continuación demuestra que una sola batalla puede redibujar el mundo entero. Otra vez. 5. Yorktown, 1781, cuando un imperio descubrió que podía perder. Los británicos tenían todo: ejército profesional, marina invencible y dinero para financiar medio planeta. Los rebeldes americanos, en cambio, tenían hambre, frío y un francés con ganas de molestar a los ingleses, Lafayette. Yorktown no fue solo una batalla, fue el momento en que el mayor imperio del siglo XVIII tuvo que admitir que no podía controlar una idea: la libertad. Washington, con ayuda francesa, cercó a Cornwallis y lo obligó a rendirse. Esa rendición fue más que una derrota militar, fue el acta de nacimiento de los Estados Unidos, pero también el principio del fin del viejo orden colonial. Irónicamente, mientras los americanos celebraban su independencia, Francia cavaba su propia tumba económica financiándolos. 10 años después, París ardería en revolución. Yorktown enseñó que incluso el poder más sólido se derrumba cuando subestima el hambre de cambio. Y hablando de revoluciones que devoraron a sus propios hijos, 4. Valmy, 1792, el rugido de la Revolución Francesa. No fue la batalla más sangrienta, ni la más brillante tácticamente, pero sí la más simbólica. En Valmy, campesinos y artesanos improvisados detuvieron al ejército prusiano con una mezcla de cañones, barro y pura convicción. Aquel día, por primera vez, soldados que luchaban por una idea, no por un rey, vencieron a una monarquía. Y Goethe, testigo de la escena, escribió una frase que capturó el espíritu del momento: desde este lugar y en este día comienza una nueva era en la historia del mundo. Valmy no solo salvó la Revolución Francesa, la legitimó, demostró que los pueblos podían defender su destino sin permiso de las coronas. Claro, lo que vino después fueron guillotinas, terror y Napoleón, pero el mensaje quedó grabado: el poder, cuando se democratiza, se vuelve impredecible. Y en el siguiente punto veremos qué pasa cuando ese poder se industrializa. 3. Gettysburg, 1863, la fractura del alma americana. Estados Unidos estaba dividido entre su ideal de libertad y su realidad esclavista. Y en los campos de Gettysburg, esa contradicción estalló con pólvora, humo y tragedia. Durante 3 días, el ejército confederado de Robert E. Lee intentó quebrar el norte. Fracasó, y con su derrota, el sueño de una América dividida murió. Fue el punto de inflexión de la guerra civil, el momento en que Abraham Lincoln entendió que la unión debía sobrevivir, incluso si el costo era inconmensurable. Gettysburg redefinió el significado de nación. No era solo un territorio, sino una idea compartida, sostenida por la sangre de sus propios ciudadanos. Y mientras América se reinventaba entre ruinas, en otra parte del mundo un nuevo imperio emergía con tecnología y disciplina: Japón. 2. Tsushima, 1905, el amanecer del poder asiático. Durante siglos, Europa miró a Asia como un tablero exótico donde jugar sus guerras y repartir colonias. Pero en 1905, Japón decidió cambiar las reglas. La flota rusa viajó medio mundo para enfrentarlos en el estrecho de Tsushima. Llegaron exhaustos. Los japoneses, en cambio, los esperaban con precisión quirúrgica. En menos de un día, el imperio del zar perdió casi toda su armada. Fue la primera vez que una potencia europea era derrotada por un país asiático moderno. El mensaje fue claro: el equilibrio global ya no era exclusivo de Occidente. Tsushima abrió la puerta a un nuevo siglo dominado por la tecnología, la propaganda y las ambiciones imperiales, y entre esas ambiciones, una iba a sumergir al planeta entero en fuego. 1. Normandía, 1944, el día en que el mundo decidió no rendirse.
6 de julio de 1944, más de 150.000 soldados cruzan el Canal de la Mancha para enfrentar al régimen más oscuro del siglo XX. El desembarco de Normandía no solo fue una operación militar titánica, fue un grito colectivo: ya basta. Cada playa, Utah, Omaha, Juno, Sword, Gold, fue un infierno, pero también el principio del fin del nazismo. La victoria de los aliados en Normandía siguió el destino de Hitler y reconfiguró el mapa político global. Sin esa jornada, el mundo moderno sería irreconocible. Europa seguiría dividida por la fuerza y las democracias quizá habrían sido una nota al pie en los libros de historia. Normandía nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la cooperación entre naciones puede cambiar el rumbo del planeta. Aunque claro, esa misma cooperación dio paso a la Guerra Fría, porque el ser humano nunca se queda quieto ante el poder. De Maratón a Normandía. Cada batalla de esta lista comparte un patrón inquietante. Ninguna terminó realmente cuando cayeron los cañones. Sus consecuencias siguieron expandiéndose como ondas en el agua, moldeando culturas, ideologías y fronteras durante siglos. La historia militar no es solo sobre héroes o villanos, es un espejo incómodo de nuestra naturaleza, la necesidad de imponer una visión del mundo sin importar el costo. Pero entre ruinas también deja algo más. La evidencia de que cada generación tiene su propia batalla decisiva. A veces no se libra con espadas ni fusiles, sino con ideas, votos o algoritmos. Pero el principio es lo mismo: decidir qué futuro merece sobrevivir. Si disfrutaste de este viaje por las batallas que escribieron y reescribieron el destino del mundo, suscríbete, no por rutina, sino porque aquí seguimos desenterrando los momentos donde la humanidad eligió su propio rumbo. A golpes, sí, pero también con visión. Porque entender la guerra es la única forma de entender la paz.